Aquí hemos hablado y vamos a hablar de ahorro y eficiencia de energía y ahora creo que toca hablar de ahorro y eficiencia en el uso del tiempo. Entonces, como todos queremos comer o dedicar algo de tiempo a comer, yo lo que os propongo es dejar que los comunicantes hagan su comunicación y durante la hora de la comida, como vamos a estar todos localizados en el mismo lugar, si tenéis alguna cuestión, que seguro que la habrá, o algún debate, espero no al nivel del de los Antonios, entre comillas, pues lo podéis comentar durante la hora de la comida. Entonces, comenzando esta sesión de comunicaciones, la primera va a venir a cargo de Antonio García Olivares Rodríguez, y lleva por título Una alternativa global a los combustibles fósiles con tecnologías probadas y materiales no escasos. Decir brevemente que Antonio es doctor en físicas y licenciado en ciencias políticas y sociología, que ha trabajado durante 14 años en el CIEMAT, que luego pasó desde el año 2000 es científico titular del CSIC, primero en el Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión en Zaragoza y luego en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que es donde está actualmente, y junto a sus compañeros Antonio y Joaquín forma parte del Oil Crash Observatory, que estudia energía y alternativas energéticas futuras. Y ya no ocupo más. Muchas gracias por este interesante encuentro. Quiero utilizar 15 minutos o incluso un poquito más, unos minutos más, para tratar de resumir un trabajo que está ahora mismo en revisión en Energy Policy, que hemos preparado 4 de los miembros fundadores del Oil Crash Observatory de Barcelona, entre los que me encuentro, y que trata de dar analizar una alternativa completamente renovable, global, que utilice tecnologías que ya están funcionando actualmente, pero también que utilice materiales no escasos, que es una de las cuestiones que algunos de los análisis que han sido publicados por una serie de autores pues no han tenido en cuenta suficientemente. Entonces, para ir rápidamente al grano y tratar de resumir esto en tan poco tiempo, pues esto era una presentación inicialmente de 1 hora, a un influyente trabajo, Heimberg, hace ya unos años, en Searching for a Miracle, ese informe, identificaba cuáles debían de ser las propiedades que debiera tener una posible solución futura alternativa a los combustibles fósiles que proporcionara una energía primaria para una sociedad futura. Entonces, Heimberg tenía en cuenta que una energía primaria, en primer lugar, debía de ser capaz de proporcionar una cantidad sustancial de la energía que actualmente la sociedad está consumiendo. Digamos que una fracción importante, una cuarta parte, por así decirlo, de toda la energía que se demanda, para no perturbar seriamente los estándares de vida a los que estamos acostumbrados. En segundo lugar, debería de tener un ROE de orden de 10 o más, fundamentalmente porque análisis de sociedades históricas, antropológicamente hablando, muestran que pues, generalmente han tenido ROEs de 10 o mayores, ¿no? Que muestran algunos ejemplos estudiados por antropólogos. Y, en tercer lugar, esta otra propiedad es que debían de tener no tener impactos ambientales, sociales o geopolíticos de relevancia, como una sociedad, un Estado tomando dominación sobre el resto por tener un recurso bajo su control, etcétera, ¿no? En cuarto lugar, debía de ser una energía renovable para no resolver ahora mismo un problema y legárselo a generaciones futuras, ¿no? Y, finalmente, una condición que añadimos nosotros es que esta solución de energía primaria global debía de estar basado en materiales que no sean escasos, fundamentalmente para permitir que sean escalables a una dimensión global. Entonces, Heimberg, analizando todas las fuentes de energía primaria posibles, actuales, llega a la conclusión de que todas las tecnológicamente viables, solamente la energía eólica y los concentradores solares térmicos cumplen las condiciones anteriormente citadas. Entonces, esencialmente, tanto los molinos eólicos como los concentradores térmicos son tecnologías que tienen unos ROEs del orden de 15 a 20, entre 15 y 20 aproximadamente, según distintos estudios. Son ya capaces de producir energía a precios abordables en el mercado. No utilizan materiales o sustancias raras, cosa que todavía tiene la energía fotovoltaica, por ejemplo, tiene ese hándicap todavía, quizás en el futuro se resuelva, ¿no? Pero momentáneamente todavía depende de materiales raros.
y por tanto no son escalables a nivel global, ¿no? Sino que puede ser una aportación importante, pero no la pata, una de las patas principales de una solución global capaz de producir teravatios de potencia. Eso sí, el uso de estas dos grandes patas, que serían concentradores solares y torres eólicas, necesitarían pues una completa electrificación de la sociedad, fundamentalmente. Y aparte de esa electrificación de la sociedad, otros transportadores, como os he comentado aquí, como podrían ser el hidrógeno, ¿no? Para sectores especiales, como pueden ser pues, vehículos de alta densidad, que necesitan alta densidad de energía y largos alcances, o para la aviación, por ejemplo, ¿no? Tecnologías como los molinos eólicos actualmente han sido probadas ya no solamente sobre continentes, sino también sobre plataforma continental, y en el Mar del Norte ya hay estructura funcionando incluso a 220 metros de plataforma, es decir, a plataformas de una relativa profundidad. Con lo cual, estos esquemas que se llaman flotantes, digamos, que flotan, cuelgan del fondo, digamos, sumergidos ligeramente por debajo de la línea de flotación para evitar las fluctuaciones de las olas, pues ya están siendo probados actualmente, y es de predecir que en unas décadas pues toda la plataforma del Mar del Norte pudiera ser colonizada por esta serie de molinos que se llaman offshore. Estos molinos offshore tendrían una gran ventaja añadida, que es que parte de la intermitencia de la eólica quedaría amortiguada si insertamos en la cimentación de estos molinos offshore sistemas que son complementarios con el eólico, como podrían ser los atenuadores de olas. De manera que, como las olas y los vientos no están acoplados generalmente, salvo en los momentos de tormentas, no están correlacionados en general, pues digamos que desacopla la intermitencia eólica y puedes estabilizar de alguna manera los momentos en que no hay viento, con una producción permanente asociada al molino debido al atenuador, ¿no? Entonces hay ya atenuadores probados, como este diseño de Green Ocean Energy, pues de 1,05 megavatios, utilizando unos flotadores como de unos 50 metros de ancho a cada lado de la cimentación del molino. Otro diseño muy conocido es el Pelamis, que son estos tipos de gusanos que se mueven con las olas. Esencialmente lo que hace ese movimiento oscilatorio es comprimir un fluido hidráulico, y ese fluido hidráulico pues utilizarlo luego pues en un motor hidráulico. Como pueden ser estos dos ejemplos sencillos, uno de bajo torque y otro de alto torque, según las necesidades, ¿no? Entonces, finalmente, pues ese movimiento, por supuesto, produciría electricidad, ¿no? Y se podría utilizar pues las líneas de alto voltaje, corriente continua, que ya utilizarían los molinos offshore para conducir también ese tipo de electricidad, disminuyendo los costes asociados. Bueno, la otra gran pata de esa solución serían los molinos eólicos, por un lado hemos hablado del eólico, la segunda pata de la solución serían los concentradores solares. Esencialmente, ya se han hablado en otra charla anterior de los tipos principales, torres y las líneas de espejos cilindro parabólicos. Estas líneas de espejos cilindro parabólicos son los más probados en ingeniería, actualmente funcionando ya varios. Andasol 1 fue la primera en este país en funcionar, está dando un resultado excelente, allí cerca de Granada, en Guadix. Y estos sistemas tienen la ventaja de que permiten también la acumulación nocturna de calor, que luego se va viendo emitida de calor latente de las sales fundidas luego durante la noche, y permite generar también electricidad pues en unas 7 horas y media durante la noche, lo cual tiene una propiedad muy interesante para la demanda nocturna, ¿no? La limitación es que necesita mucha agua. Aproximadamente Andasol 1 necesitaría como unos 17.000 metros cúbicos por cada megavatio año para limpieza de espejos y para el ciclo termodinámico, el enfriamiento del ciclo termodinámico. Entonces, los ligas a lugares, emplazamientos que serían cercanos a aguas fluviales o a acuíferos abundantes, o bien otra solución propuesta por el Desertec y otros programas es emplazarlo en lugares costeros, ¿no? De manera que del 65% de calor liberado, que es una energía que se pierde, pues de alguna manera si lo utilizamos en desalinizar agua, pues en lugar del 65% estaríamos liberando un 15% y utilizaríamos un 50% del calor desperdiciado. Ahora no estaría desperdiciando, sino se utilizaría para desalinizar, y esa agua en parte la utilizas para tu ciclo termodinámico, para limpieza de espejos, pero la mayoría la utilizas para pues la demanda local de agua, ¿no? Se ha calculado que unos 40 millones de toneladas de agua se podrían producir por cada teravatio hora producido por estos sistemas. Una alternativa, emplazarlos en lugares secos, sin agua, pero utilizar refrigeración por aire para la turbina, para el ciclo termodinámico, ¿no? Eso implicaría que la electricidad producida se vuelve aproximadamente un 10% más cara, pero en determinados lugares se podría permitir.
La segunda alternativa para emplazarlos en lugares secos es no utilizar un ciclo termodinámico, sino directamente pues, un ciclo de tipo Stirling. Los ciclos Stirling han sido probados actualmente en la plataforma solar de Almería. Están estos los cristales Eurodish que están funcionando bastante bien. Cada 55 kilovatios solares te convierten en 11 kilovatios a la red eléctrica. Y bueno, utilizan un motor Stirling, que es un motor de un rendimiento relativamente bueno y ya muy conocidos hace ya mucho tiempo, que vienen siendo poco utilizados, ¿no? Por la lentitud de funcionamiento y tal, pero que para este tipo de aplicaciones podrían ser muy útiles. Funcionan en seco y únicamente teniendo un foco cálido, un foco térmico alto de la temperatura proporcionado por el foco de los espejos, del foco de estos espejos parabólicos, y un foco frío puede ser el propio aire, ¿no? Entonces, esto permitiría producción de movimiento y, por tanto, producción eléctrica en lugares sin que haya agua, ¿no? Pero nada más que para la limpieza de espejo, un agua mucho más residual. ¿Cuál sería la solución que estamos proponiendo, analizando en este artículo? Tengo copia del artículo por si a alguien le interesara los detalles. Aquí no los voy a dar, le puedo pasar el artículo o el PDF, ¿no? Entonces, Jacobson y Delucci, en un par de artículos publicados recientemente en Energy Policy, hablan de que la potencia actual consumida global viene a ser aproximadamente 12,5 teravatios. Aproximadamente estarían repartidos de aquí al 2030, la demanda subiría aproximadamente 16,9 teravatios. Sin embargo, si fuera eléctrica esa oferta de energía, hubiéramos electrificado la sociedad, realmente no necesitaría la sociedad de esos 16,9 teravatios, sino que bastarían también con unos 11,5, puesto que la producción de movimiento eléctrico es mucho más eficiente, como sabéis, sin pasar por el ciclo de Carnot que tienen los combustibles fósiles, con lo cual realmente no necesitaríamos tantos teravatios, sino únicamente 11,5, que es menos de lo que se está actualmente consumiendo. ¿Cómo conseguir estos 11,5 teravatios? Pues estarían repartidos pues, aproximadamente así en distintos bloques geopolíticos, ¿no? Entre Asia, Norteamérica y Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir estos 11,5 teravatios globales? Pues esencialmente la propuesta sería aproximadamente unos 3,8 millones de molinos eólicos entre 4 a 5 megavatios, con factores de carga aproximadamente 0,3, 0,31, que cubrirían entre el 44 y el 51% de la demanda si no fueran de 4 o 5 megavatios. Aproximadamente unos 50.000 plantas Stirling o bien plantas enfriadas por aire de tipo de espejo cilindro parabólico, de unos 300 megavatios, bueno, con factores de carga de unos 0,25, que cubrirían el 28% de la demanda. Casi 10.000 arrays de estos cilíndricos parabólicos, pero con capacidad de almacenamiento nocturno, esencialmente para la demanda nocturna. Dependiendo de la latitud, podrían tener diferentes factores de carga, pero es muy fuertemente dependiente de la latitud los factores de carga que consigues con estos sistemas, que proporcionan un 12% de demanda esencialmente nocturna. Y también para cubrir un poco la intermitencia de lo renovable, y luego unas 900 estaciones hidroeléctricas, las cuales unas 70% de las cuales ya están actualmente funcionando, y hay que subir un 30% más, que cubrirían a nivel global, que cubrirían como el 9% de la demanda, y estos atenuadores de olas insertados en la parte offshore de los molinos eólicos, que si llega a ser un 60 o un 70% offshore como la solución final de aquí a 2050, pues podrían proporcionar hasta un 7% de la demanda global. El lugar donde se colocarían los molinos eólicos esencialmente más favorables son lugares de fuertes esterlies, vientos en esta dirección que soplan en estas bandas de latitudes. Se ve que el Mar del Norte es un buen lugar porque confirma una plataforma relativamente somera, continental, con una zona de paso de westerly de alta intensidad de viento. También otros lugares como Tierra de Fuego, como Tasmania y el sur de Nueva Zelanda, otros lugares pues son muy favorables. Y se observa que se están acoplados esos lugares con lugares donde también hay alta intensidad de olas, lo cual es lógico, por otra parte, por lo cual viene bien para esa simbiosis entre atenuadores y molinos eólicos offshore, ¿no? La otra pata de la solución serían los concentradores solares y esencialmente convertir los desiertos del planeta, es una parte del programa de Desertec, que lo quiere hacer en el Sáhara, convertir pues esencialmente los desiertos del planeta en lugares de producción eléctrica, a exportar mediante líneas de alta tensión, corriente continua. Aquí están dibujadas nada más que unas cuantas de las más esenciales para comunicar los lugares de fuerte presencia de implantación de molinos eólicos y de implantación de concentradores solares con los lugares de consumo, pero habría otras muchas más líneas de alta tensión, corriente continua por todo el planeta, ¿no?
esencialmente estos lunares que hay aquí de color azul o gris representan el doble del área, lo he puesto el doble para que se vea, el doble del área necesaria para proporcionar ese porcentaje de energía eléctrica global, de energía total global de procedencia solar que necesitaríamos. Es decir, se necesitaría la mitad del área dibujada aquí en azul o en gris. La principal punto de duda sobre si eso es viable, que solo sea a nivel académico, estamos haciendo una propuesta académica, ¿sería eso posible a largo plazo como solución? El problema son los materiales, esencialmente. Y hemos comprobado en un análisis en este artículo que para la generación el material crítico sería el cobre para la implementación de esta solución y para el transporte sería pues esencialmente litio, níquel, zinc y platino, ¿no? En fin, esencialmente el transporte de una sociedad electrificada estaría basado fundamentalmente en trenes y posiblemente también en vehículos eléctricos, ¿no? Habría que utilizar también un cierto porcentaje de vehículos que tuvieran pilas de combustible, por supuesto, o motores de combustión para necesidades muy especiales como la aviación o como necesidades de alta alcance y alta densidad de energía, ¿no? Pueden ser pues, bomberos, ambulancias, tractores, etcétera, ¿no? Con lo cual las pilas de combustible y los motores de combustión seguirían existiendo, ¿no? Y habría que fabricar biocombustibles para ellos o hidrógeno. Sin embargo, la mayor parte de la producción eléctrica no la podemos despilfarrar con esa serie de conversiones. Por tanto, el consumo de electricidad a motor eléctrico es muchísimo más deseable porque no despilfarra exergía, ¿no? Aproximadamente este gráfico muestra de un informe de Desertec cómo al final de todo el proceso de la electricidad puede llegar a ser hasta un 25% debido a unas pérdidas continuas en el proceso de conversión desde la electricidad originalmente renovable si finalmente la utilizamos para utilizarla en pilas de combustible exclusivamente a través de toda esta serie de pasos intermedios, con lo cual si es posible es mejor no hacerlo, ¿no? Ahora hay sectores económicos que es imprescindible hacerlo, ¿no? Puede ser estos que he comentado. Entonces, si esto va a ser basado en ello, perdón, y vamos a utilizar también vehículos eléctricos, una posibilidad que hemos observado para no presionar sobre los recursos existentes, sobre los minerales, sobre los metales, es utilizar también sistemas que permitan baterías más pequeñas. Utilizar pues, el sistema RUF de Dual Transport System, una patente de Jensen en Dinamarca, que son esos monorraíles interurbanos que podrían adosarse a uno de los carriles de las autopistas actuales, y esencialmente la batería del coche que sale de tu garaje particular sería muy pequeña y únicamente te conduce al punto de entrada en el rail. Y en el rail un sistema automático ensambla distintos vehículos particulares y los lanza con piloto automático en forma de tren de una ciudad a otra, digamos, ¿no? De manera que tú ya te desentiendes de la conducción y te dedicas a otras actividades, etcétera, ¿no? Tienes menores baterías y ahorro aerodinámico, que tiene ventajas del tren con ventajas de la movilidad individual a la vez, ¿no? El acero, hay una serie de metales que pondrían en duda esta implementación global. El acero no sería uno de ellos. Cualmente las reservas son abundantes, son, como decíamos, 200 veces la tasa actual de producción. ¿Y cuánto acero se necesitarían para unos 3,8 millones de molinos y 60.000 concentradores solares? Utilizando el modelo del Vesta de 3 megavatios, V90, y teniendo en cuenta pues, la cantidad de acero que utiliza, etcétera, pues se puede llegar a la conclusión de que si tenemos que construir esta solución en 40 años, tendremos que hacer un ritmo de 95 millones de toneladas al año de acero, que viene a ser muy parecido al ritmo que se está utilizando en la industria automovilística mundial, con lo cual realmente puede ser accesible a la industria. El cobre empieza a complicar la cosa. El cobre es necesario para la generación y transmisión, las grandes líneas de corriente continua, alta tensión mundiales, de los desiertos del planeta hasta los lugares de consumo. Bueno, solamente utilizan cobre en la parte submarina, la parte overhead utiliza aluminio y acero sobre todo, con lo cual tampoco tiene una gran tirada del cobre. Sin embargo, la generación sí, hay cobre en los generadores, hay cobre en la toma de tierra de los parques eólicos, en la toma de tierra del propio molino, y en otra serie de lugares, tomando todos como referencia pues, los parques existentes y los molinos existentes, llegamos a la conclusión de que el cobre total para transmisión y generación viene a ser unos 209 millones de toneladas para esta solución que se está proponiendo, que viene a ser el 38% de las reservas actuales probadas de cobre, que son unos 550 millones de toneladas, según el Survey Geológico norteamericano.
El cobre para transporte, si añadimos los trenes y los vehículos, los trenes una pequeña aportación adicional de 10,6 millones de toneladas, pequeña cantidad en el motor y otra sería en las catenarias. Si añadimos el cobre de los vehículos, pues hay una aportación ya un poco mayor, unos 108 millones de toneladas. Si lo sumamos todo lo anterior, trenes, líneas de ferrocarril, la generación, la transmisión y los motores de los vehículos, tenemos en total pues, el 60% de las reservas de cobre probadas debían de ser utilizadas para esta solución final. Y si además añadimos el sistema este RUF, que es un sistema de transporte interurbano basado en el vehículo privado y tal, entonces se añadiría pues, aproximadamente unos 50 millones de toneladas más para el cobre que utilizarían los raíles, de la toma eléctrica de los vehículos, que subiría la cantidad pues, hasta el 69% de todas las reservas de cobre probadas. Otros metales que podrían ser limitantes, el neodimio se puede evitar. Si utilizamos, pues, en lugar de imanes permanentes en los generadores eólicos, utilizamos pues, tanto motores de inducción como molinos eólicos de inducción, digamos, ¿no? Entonces sería más pesados y con engranajes, pero de alguna manera están funcionando. Y hay el 993 megavatios, el más antiguo, creo que es de este tipo, ¿no? Y funciona bien, ¿no? El Vesta. Otros metales que sí podrían ser en cambio limitantes serían, en primer lugar, el litio, utilizando pues, el uso que tiene una batería de litio por cada kilovatio hora de producción, más o menos estos 0,3 kilos, y una autonomía pues, más o menos de esta cantidad para una cantidad de vehículos de unos 900 millones a 1.000 millones de vehículos globales planetarios. Deberíamos utilizar una cantidad de litio que viene a ser aproximadamente 2,5 veces las reservas probadas. Y tasas de producción, si lo queremos hacer en 40 años, serían 13 veces mayores de la tasa de producción actual de litio, con lo cual se ve como bastante cuello de botella el tema si debemos de confiar en la batería de litio para escalar esto. Si debemos de confiar en el níquel, como las baterías de Zebra, que funcionan, aunque un poquito menos densidad de energía, ¿no? Pues en el níquel tampoco las tenemos todas con nosotros porque utilizaríamos pues, aproximadamente 1,3 veces las reservas probadas de níquel, con lo cual estaríamos también en un punto muy difícil. Habría que confiar en las baterías de zinc-aire porque el zinc es mucho más abundante. Sin embargo, todavía no está demostrado que sean recargables plenamente. Se está ahora actualmente probando los primeros prototipos de pilas pequeñas para móviles, pero no está demostrado. Si se llega a solucionar, podrían ser una alternativa. Las baterías de zinc, porque el zinc es mucho más abundante y esta solución global requeriría el 14% de las reservas probadas. Y finalmente, si tiene que haber como un 10% del parque de vehículos con pilas de combustible, necesitaríamos también platino para los catalizadores de las pilas de combustible. Y eso, haciendo el cálculo de esas necesidades, sería el 71% de todas las reservas actualmente probadas de platino, con lo cual también sería el platino en principio un material limitante, que habría que ver cómo sustituir el platino por otros catalizadores que no utilicen platino. Conclusiones de este estudio, resumido muy rápidamente, ¿no? Una solución global al problema de la energía futura parece que al menos técnicamente, al menos de forma académica, es posible. Sin embargo, supone tal movilización global de los recursos económicos que parece más bien una economía de guerra, generar esto en 40 años, ¿no? Si estamos actualmente ya en el peak oil del crudo, va a tener que hacerse, finalmente se va a tener que hacer algo parecido a esto, sino esto reforzado con deslocalización, con otros sistemas de renovables y con todo lo que tengamos a mano, ¿no? Que añada a la red de electricidad, ¿no? Pero va a tener que hacerse algo parecido a esto. Entonces, lo mejor es empezar ahora, que los ROEs todavía están altos y todavía hay combustibles fósiles, ¿no? Pero cuando los ROEs estén bajos de los combustibles fósiles, la movilización económica pues, en primer lugar, la energía útil que tenemos es dependiente del ROE mediante esta expresión, y en segundo lugar, la movilización económica es plausible que sea muy fuertemente dependiente de la energía útil disponible para la sociedad. Cuando haya poca energía útil disponible, porque los ROEs estén bajos, la movilización económica va a ser mucho más difícil. Es ahora cuando habría que empezar ya, ¿no? Ayudaría a implementar esta solución global, pues ahorro doméstico, eficiencia energética, menos vehículos, por supuesto, privados, calentamiento doméstico solar, cogeneración local, mediante fotovoltaicas, todo lo que se pueda. La fotovoltaica sería fundamental para disminuir la cantidad de molinos y la cantidad de concentradores solares, conciencia del coste energético y exergético que tiene el consumo que estamos haciendo y tasas contra el despilfarro de energía, ¿no? Los molinos ya son competitivos y habría que empezar a implementarlos con acuerdos internacionales ya mismo, ¿no?
Los concentradores solares en 10 años hay estudios que dicen que serán competitivos a nivel de mercado. En 10 años se empezaría la implementación masiva. Y luego a continuación se empezaría la implementación de las líneas de alta tensión, alto voltaje, pero de corriente continua en cuanto ya haya suficiente cantidad de renovables puestos en pie. Y finalmente cuando haya ya offshore, molinos offshore en suficiente cantidad, pues se implementarían los atenuadores asociados de olas asociados a los molinos, ¿no? Offshore. Y tras la solución, lo que nos encontramos es que requiere esta solución tal demanda de recursos fundamentales de metales, escasos y no tan escasos, que nos ponen del orden de magnitud de las reservas probadas. Con lo cual, esto nos lleva a la conclusión de que tras la implementación de la solución, estamos en una situación en que no podemos seguir creciendo exponencialmente, puesto que los metales lo impiden. Estos minerales esenciales para esta solución renovable impiden un crecimiento exponencial. Pues son limitantes. Con lo cual nos llegamos finalmente a que la solución tiene que venir asociada a un tipo de sociedad con una economía estacionaria. Y esa economía estacionaria ya fue anunciada en los años 60 por este economista que era conservador, curiosamente, Kenneth Boulding, norteamericano, que ya avisó de que nos encaminaríamos tarde o temprano por las limitaciones de recursos a una economía de nave espacial y no esta economía del cowboy que tenemos de los horizontes infinitos por conquistar, ¿no? Y es lo que realmente parece demostrar el peak oil realmente y la solución académica al peak oil basada en renovables, ¿no? Que finalmente más que la energía son los metales, como tú decías en una charla ayer, ¿no? El factor que va a limitar y que posiblemente no tengamos, si hay alguna solución, la mejor opción que tenemos es una economía de estado estacionario, que ya veremos cómo la inventamos o la reinventamos, ¿no? El capitalismo no sabe qué hacer con eso, ¿no? Ya está, gracias.